dejamos ayer una parte de la instalación y comandos básicos. Tened en cuenta también una cosa, el tema no quiere decir que vaya a durar exactamente el completo, sino que alguno puede durar un poquito más. Bueno, volvemos a descargar el archivo intro 1 o lo tenemos ya guardado de ayer. El que no tenga guardado el archivo intro 1 lo descarga y lo abre con RStudio, ¿de acuerdo? ¿Recordás ayer que nos dio algún problemilla con que alguno lo guardaba como texto en lugar de... Tiene que tener la extensión .r para que funcione correctamente. Otra posibilidad es que si al tocar nos sale como texto, copiamos el texto, abrimos un script nuevo en RStudio y pegamos allí el texto. Bueno, luego tenemos aquí otros 3 archivos. Coronavirus abril de Excel, coronavirus abril de texto y coronavirus abril SPSS. Lo que vamos a ver es cómo leemos los datos que vienen de otro programa. ¿Por qué? Lo dijimos ayer. Porque normalmente los datos no los vamos a introducir en R. R no es un programa para introducir datos. El editor que tiene es muy malo y no nos va a servir de mucho. Así que los vamos a traer desde fuera. Normalmente de un Excel, probable que sea de un Excel, pero podría ser un texto. Por ejemplo, yo tengo una asignatura en estadística que se llama minería de datos. Allí a veces buscamos conjuntos de datos grandes que son públicos y siempre que los descargamos hay repositorios, si queréis luego os cuento cuál es el repositorio para verlo, hay repositorios en los que hay datos y esos datos aparecen siempre en formato CSV. Es texto separado por comas. Que por cierto, eso en algunos casos en programas en español produce problemas. ¿Por qué? Pues porque para nosotros la coma es la separación del decimal. Entonces, bueno, pues en un programa anglosajón la separación del decimal es un punto, entonces no hay problema, pero en español puede. En R no vamos a tener ese problema porque como es un programa anglosajón, bueno, pues todo va a ir perfectamente, sea separado por comas, etcétera. En español, cuando hacemos un archivo de texto, normalmente suele ser un archivo de texto separado por tabuladores, que podemos guardarlo pues desde Excel, desde Word, desde donde queramos. Hay muchas formas de hacerlo. Incluso desde SPSS, por ejemplo, pues se puede exportar el archivo para Excel, exportarlo como texto separado por tabuladores. Y al revés, desde SPSS se puede leer todo también. Es decir, que ahora es muy fácil intercambiar entre un programa y otro, porque, bueno, pues a lo mejor si alguien quiere usar SPSS, puede que muchos de vosotros incluso os hayáis matriculado también del curso de SPSS. No hay problema, se puede utilizar lo que uno quiera. Bueno, pues descargamos esos archivos, me enrollo un poquito para que os dé tiempo a descargarlos y por favor ponedlos todos para que luego la cosa sea más sencilla en la misma carpeta. Los vamos a poner todos en la misma carpeta. Y ahora os voy a mostrar cómo desde RStudio vamos a poner esa carpeta donde ponemos los archivos por defecto, para que luego no tengamos problemas al leerlo. Hay otras formas de hacerlo, pero quizás la más sencilla para un usuario normal sea esto. Bueno, voy a compartir ya RStudio. Yo he abierto RStudio, tengo abierto mi intro 1 con los comandos que vamos a utilizar y tengo mi carpeta preparada con los 3 archivos que voy a intentar leer ahora. ¿De acuerdo? Bueno, voy a compartir RStudio. A ver, ventana de la aplicación, RStudio. Espero que se vea, no sé si el tamaño, porque acertar con el mismo tamaño que tenía todos los días, en mi ordenador parece que se ve bien. Bueno, observad una cosa, mirad. Si tocáis aquí, ahora mismo donde dice Files, archivos, os dice en qué carpeta estamos trabajando. Si no veis por ahí el coronavirus y esas cosas, pues probablemente no estamos trabajando en la correcta. No importa, ¿de acuerdo? Vamos a ir
a ponernos en la carpeta donde vamos a trabajar, donde vamos a leer los datos y donde vamos a, si tenemos que guardar algo, vamos a guardar los datos también. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir, aunque esto no lo vais a ver ahora porque mis menús en Mac están por encima de la ventana, entonces el menú no lo vais a ver, pero os lo digo. Si vais a los menús de RStudio, encontraréis uno que dice sesión, con 2 S. Y la tercera, cuarta, como la quinta opción es Set Working Directory, colocar el directorio de trabajo. Y le vamos a decir que elegir directorio, Choose Directory. Bueno, nos va a salir nuestra ventanita, que vosotros tampoco la veis ahora, porque solo me comparte RStudio. Y lo que vamos a tener que hacer es seleccionar la carpeta donde tengamos los archivos de datos. Pues, por ejemplo, como consejo, pues podemos hacer una carpeta en el escritorio, que a lo mejor es la manera más fácil si estamos, por ejemplo, en Windows. Bueno, yo aquí, como ya selecciono la carpeta, le digo abrir y, bueno, pues veréis que en RStudio, aquí, abajo, Set Working Directory significa esto, colocar el directorio de trabajo y todo el camino hasta el directorio que acabo de seleccionar. ¿De acuerdo? Si veis que no es el que esperaba, pues volvéis a repetir el procedimiento hasta que consigamos estar en la carpeta donde tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Una opción, por ejemplo, que no voy a hacer ahora, sería a veces copiar esto de aquí, copiar esta línea, si la copiáis, y la podríais pegar en el archivo de texto, en el archivo del script. ¿Para qué? Pues para que la próxima vez que vayáis a entrar a trabajar con esos datos, simplemente corréis esa línea en el archivo, en el script, en el archivo de las órdenes, y directamente, sin hacer nada por los menús, os va a ir a la carpeta donde tenéis guardados los datos. Daos cuenta que cuando uno empieza a tratar con esto, hacer estas cosas es más fácil que volver a... ¿Y ahora dónde estaban mis datos? Que no me acuerdo que... Bueno, pues es mucho más fácil. Lo colocamos ahí, como ya normalmente vamos a tener el script abierto en RStudio, vamos directamente a la carpeta de trabajo. ¿Vale? Bueno, pues estamos ya en nuestra carpeta de trabajo. ¿Para qué hago eso? Para que luego no tenga que poner en los caminos, todo el camino completo en los archivos, etcétera, para llegar hasta ahí. Bueno, pues vamos a ir al script, al intro1.r que teníamos de ayer, y vamos a bajar hasta la línea 184. Si hemos descargado el que yo tengo, pues deberíamos de estar en el mismo sitio. Bueno, pues lo que vamos a hacer es leer el archivo con los datos. Vamos a comenzar por leer archivos de texto. ¿De acuerdo? En este caso, el archivo de texto es un archivo de texto separado por tabuladores. Voy a ir avisando de algo. Es probable que en algún Windows el archivo de texto esté un poquito raro. ¿Cómo se arregla eso? Lo abrís con el WordPad, lo abrís con eso y lo guardáis. Porque hay con los códigos de Mac y de PC, los códigos de los caracteres no son los mismos y a veces no sale bien. Bueno, pues si tuvierais algún problema, casi que mejor os voy a decir que mejor que lo intentéis. Abrís el archivo de texto, una vez que lo tengáis descargado, lo abrís con WordPad. Y debería de tener, bueno, pues un aspecto, os lo enseño yo desde el mío. Es muy sencillito. Debe de tener un aspecto como lo que voy a mostrar a continuación. Voy a compartir mi archivo de texto.
A ver dónde está. Porque tengo abierto como medio ordenador. Bueno, ahora no lo encuentro. Ah, sí. Bueno, debe tener un aspecto, a ver si se comparte. Debe tener un aspecto parecido a esto. Si veis que está todo seguido por aquí, etcétera, pues probablemente tenemos un problema. Bueno, una cuestión importante cuando vayamos a trabajar con datos y los vayamos a importar de esta manera, de un archivo de texto. En ese archivo de texto, por ejemplo, en los nombres, etcétera, no puede haber acentos. No puede haber caracteres especiales, por ejemplo, suma, multiplicación, resta, no puede haber ningún carácter de eso. Si queremos, por ejemplo, un espacio en blanco, podemos ponerlo como lo pongo yo aquí. Casos, barra baja, confirmados. Si no, os va a dar un error. Bueno, cuando uno trabaja con estas cosas, lo mismo con R que con cualquier otro programa, se va a pasar la mitad del tiempo buscando dónde está el error. Eso, no os desesperéis, pero bueno, eso pasa con este programa y con cualquier otro. Y con programas de este tipo más todavía. Esto es mucho mejor que lo que hablábamos Pedro y yo ayer, que las viejas épocas que yo tenía unos listados en Pascal que yo no me acuerdo cuántas líneas eran, un montón, 3.000, 4.000 líneas. A veces me daban 3 veces la vuelta a la habitación donde trabajaba y en todo el listado había cambiado una I por una J. Bueno, pues eso hacía que no funcionara el programa y había que buscarlo. Bueno, pues haciendo eso nos vamos a pasar mucho tiempo. Aquí es una matriz muy pequeñita que yo voy a tratar. Aquí no se ve, pero en la separación entre Ávila y el número es un tabulador, aquí lo mismo, etcétera. Bueno, es un texto separado por tabuladores. Vale. Vuelvo a mi Studium, a mi RStudio. ¿En qué carpeta? A ver dónde lo tengo. Bueno, dale guardar. Vuelvo a compartir RStudio. Tarda un poquito. Bueno, estoy de nuevo. Ya os lo digo porque, de todas maneras, si veis que os sigue dando error, podéis verlo luego, porque vamos a importar los datos de varias maneras. Entonces, bueno, pues si no acertamos de una, acertamos de otra. Bueno, pues vamos a importar la tabla. Y la vamos a guardar, por supuesto, en una hoja de datos, en un data frame. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a la línea 184, nos ponemos en la línea y la corremos, o simplemente control enter en PC, aquí command enter. Pues corremos la línea y se supone que ya tenemos el archivo leído. Bueno, si todo ha ido bien, debería aparecer aquí donde dice Global Environment. Bueno, pues incluso si lo toco en el archivo de datos, ahí lo tengo. Si le doy 2 toques ahí en el nombre, pues veréis que aparece una forma de verlo aquí. En el script tengo puesto head, que es cabecero, bueno, la parte de arriba del archivo, que se vea, pero bueno, para que me salga en el PDF y tener un control visual, pero no es necesario ahora. Bueno, pues aquí veis que tenemos las 9 provincias de Castilla y León, con los casos confirmados, dijimos, a 9 de abril, ahora habrá algunos más, cuántos son nuevos positivos, cuántas altas hubo, cuántos fallecimientos, la población de las provincias y la universidad que yo he colocado que hemos puesto de esta manera, sí o no. Bueno, pues así, aquí no se pueden editar los datos. Es decir, es simplemente para verlos, para tener una idea de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, pues vuelvo a intro 1. Y antes de seguir adelante, vamos a ver alguna cosa importante. Veis que lo que le tengo que dar a esta función, readTable, que es para que me lea la tabla, es el nombre del archivo, que puede ser así si estoy en la carpeta adecuada, o puede ser con todo el camino para llegar al archivo.
Luego le tengo que decir header true. Eso quiere decir, si la primera fila de los datos es de las variables. Por alguna razón, pues no tengo los nombres y no quiero ponerlos, pues me va a salir V1, V2, V3, variable 1, 2, 3, nada, puedo ponerlo o no. Y luego, si quiero utilizar nombres para las filas, row names, le tengo que decir en qué columna del archivo están esos nombres. Si no le doy ninguna, le pone nombre, simplemente pondrá R1, R2 o nada. ¿Vale? Bueno, suele ser conveniente porque facilita mucho a veces la visualización de los datos, etcétera, el poner nombres para trabajar con ellos. Bueno, pues aprovechando las circunstancias vamos a ver alguna cosa más. Sí. Veis que, bueno, pues yo he utilizado una función que aquí tiene muy poquitos parámetros. Vamos a ver, esto no está en los apuntes, porque, bueno, pues era un poco más rollete escribir. Vamos a hacer así de palabra. Vamos a ver cómo buscamos ayuda sobre comandos de R. Hay gente que me dice que la ayuda es muy mala, a mí no me parece tanto, porque, bueno, pues la ayuda de R es siempre de la misma manera. Vamos a escribir en la consola help. Mirad una cosa también, ¿qué es lo que hace que RStudio sea un poquito diferente de R directamente? Mirad lo que me ha salido al escribir help en la consola. Me va casi que completando el comando que yo voy a escribir. Bueno, en este caso, como solo quiero help, lo voy a dejar como está, pero mirad que a la derecha, en un cuadrado amarillo, me sale también una cierta información para el comando que voy a utilizar. Esto no está directamente en R, sí que está en RStudio. Bueno, pues ahora escribo un paréntesis. Veis que otra cosa importante, que cuando yo escribo un paréntesis, me lo abre y me lo cierra. Porque toda la vida, para los que programábamos antes, nos pasábamos la vida abriendo y cerrando paréntesis, siempre nos sobraba, nos faltaba alguno. Bueno, pues vamos a escribir el comando para el que quiero el help. Read, punto, y veis que directamente me pone arriba también de nuevo las posibilidades. Bueno, table, bueno, voy a ponerlo así, with table. Veis que me lo pone entre comillas. Vale, bueno, no importa, la podríamos haber puesto nosotros. Tocamos aquí y ahí tenemos el help de R. Bueno, vamos a explicar un poco cómo funciona el help de R. Bueno, pues aparece en RStudio, nos aparece el help, la ayuda para el comando que acabamos de decidir. Cuando es en R a veces aparece en un navegador. Es decir, se abre un navegador y ahí nos aparece el help porque el formato que está por debajo de la ayuda es un HTML. Bueno, nos salga en un navegador, nos salga aquí, nos salga donde nos salga, la idea es siempre la misma. Lo primero que aparece es el nombre del comando y entre corchetes aparece el paquete en el que está ese comando. Luego especificaremos un poco más lo de los paquetes. Luego veremos un poco más qué es eso de los paquetes en R. Bueno, pues después tenemos un nombre, una descripción rápida y corta del comando, data input, entrada de datos. Bueno, si a alguno por alguna razón no se le da bien en inglés, pues ya sabe lo que tiene que hacer, aprender un poquito más porque está todo en inglés. Además, cuando uno hace un paquete y manda el paquete a publicar, el help tiene que estar completamente hecho y completamente en inglés. Si no, no te aceptan el paquete en el repositorio. Bueno, pues después de eso vamos a poner una descripción, todo lo larga que queramos. Bueno, en este caso, lee un archivo en formato de tabla y crea una hoja de datos a partir del archivo, de este, con los casos correspondientes a las líneas o a las filas y las variables a los campos del archivo. Vale. Hay veces que las ayudas de cualquier programa, lo mismo de este que de cualquier otro, son un poco crípticas. Es decir, a veces no está muy claro qué es lo que dicen, pero
Bueno, una vez que tenemos la descripción general, nos dice el uso. Y lo que nos pone es la función con todos los argumentos que puede tener esa función. En este caso, el primer argumento es file, el archivo. Lógicamente, si vamos a leer un archivo, el archivo al menos se lo tenemos que decir cuál es. Después, header, el cabecero. Y mirad, dice header igual a false. Header, bueno, pues aquí a la derecha del igual nos va a poner el valor que tiene por defecto el argumento correspondiente. Luego, por defecto, quiere decir que si yo no uso ese argumento, el valor que va a tomar por defecto es falso. Separador, pues por defecto pone nada. Bueno, pues yo puedo cambiar el separador. Si quiero un archivo separado por asteriscos, pues se lo pongo aquí y me va a funcionar. Si no le digo nada, acepta el tabulador como separador, aunque también se puede poner el tabulador, creo recordar, poniendo esta barra de aquí, esta barra que aparece aquí, una T, significa que el archivo está separado por tabuladores. Pero aquí no hay problema, funciona solito. Bueno, pues veis que hay un montón, bueno, decimal por defecto en puntos, se podría cambiar, y veis que ahí hay un montón de argumentos que a veces, ahora veremos cómo se pone. Pero observad que prácticamente todos los argumentos posibles, header, separador, cuotas, decimales, numerals, row names, call names, assist, etcétera, lo que sea, casi todos tienen un valor por defecto. Bueno, pues todos los argumentos que tengan un valor por defecto no es necesario utilizarlos. Si uno quiere el valor por defecto, si uno quiere cambiar el valor por defecto, no hay problema. Utiliza el argumento con el valor que quiere darle al argumento. Ya está. Bueno, después aquí tenéis varias funciones más. En realidad son la misma función con argumentos por defecto diferentes. Por ejemplo, leer CSV. Bueno, valores separados por coma. Pues es lo mismo que read table, en realidad es la misma función, pero el separador es una coma. Y lo pone por defecto de esa manera. Lo que hace esta función, el read CSV, es llamar a la otra, pero con este separador. Otra cosa importante, mirad. Aquí hay 3 puntos. Eso lo vais a encontrar en un montón de funciones, en muchas funciones de R. ¿Qué significan esos 3 puntos? Pues esos 3 puntos significan cualquier argumento adicional que yo pudiera utilizar. Me explico. Hemos dicho que esta función, leer CSV, en realidad llama a esta otra a leer tabla, pero con unos argumentos prefijados, que no se pueden cambiar. Por ejemplo, yo en esta no puedo, bueno, ese separador podría cambiarlo, pero por defecto lo pone de esa manera. Pero veis que aquí tengo menos argumentos que en esta otra de arriba. Son solo unos poquitos de los de la de arriba, ¿verdad? No sé exactamente cuáles, pero son solo unos poquitos. Bueno, pues los que no están en esta de abajo, los puedo usar también. Eso es lo que significan los 3 puntos, que yo puedo usar los argumentos de esa otra función a la que vamos a llamar también en esta de aquí. Lo veremos en algún caso más. Por ejemplo, cuando voy a hacer un gráfico, pues en esos 3 puntos pues, puedo poner parámetros gráficos, etcétera. Cuando hago programas, pues los parámetros gráficos a veces yo no se los doy por defecto en mi función. Le pongo los 3 puntitos y me los deja a su aire. Bueno, pues si bajo un poquito más abajo, ahí tenemos un uso general de la función, en el que a veces no se entiende nada, las cosas como son, y luego nos va a explicar detrás los argumentos de la función, uno por uno. Tampoco tengáis mucha fe en que se entienda siempre lo que quieren decir, pero bueno, ahí están para cuando uno se acostumbre, pero a veces pone un rollete infumable, pero como todos los gel. Yo no conozco a nadie que se haya leído el manual de ningún programa. Bueno,
cuando éramos pequeños, a lo mejor, no sé si todo, pero una buena parte sí que nos leíamos. Pero luego ya entramos en el programa y hacemos lo que podemos. Bueno, pues aquí igual. Además, tenéis en cuenta otra cosa. Mirad la cantidad de cosas. Estoy resumiendo mucho la cantidad de cosas que vamos contando. No es cuestión de almacenar un manual en la cabeza de todo esto, de todos los comandos. Es cuestión de saber cómo manejarse para encontrar la información cuando la necesito. Que puede ser en el help, puede ser incluso en Google, puede ser donde sea. Bueno, pues aquí tenemos la explicación. Pero mirad que de todas estas posibilidades de argumentos yo lo he dejado en uno. Bueno, en el nombre del archivo, que lógicamente esto se lo tengo que dar, y en 2 argumentos. Si no pongo estos argumentos, si no pongo el header aquí, quiere decir que sería falso, que no hay cabecero, y si no pongo el número de la columna que contiene los nombres de las filas, entonces quiere decir que no le va a poner nombres a las filas. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta manera, con un poco de paciencia, podríamos mirar cuáles son las opciones. Hay un montón de ellas, pero bueno, normalmente todas estas opciones más avanzadas uno se las mira cuando tiene que hacer algo más concreto. Bueno, pues en el help, siempre después de los argumentos, hay una parte que dice detalles. Bueno, pues es una explicación un poco más amplia de lo que hace la función. ¿De acuerdo? Que bueno, pues lo de siempre, uno se los lee o no se los lee. Bueno, mirad, leo solo la primera fila. Esta función es el medio principal para leer datos tabulares en R. Vale. Si seguimos leyendo, ahí tenemos todas las opciones. Bueno, después siempre viene una parte que se llama value, valor. En esa parte lo que nos dice es qué nos devuelve la función. Hay funciones que devuelven cosas, otras no. En este caso, ¿qué es lo que nos devuelve la función? Pues lo que voy a guardar en el objeto que tenía aquí, CIL. ¿Y qué es lo que me va a guardar en el objeto CIL? ¿Qué es lo que me devuelve la función? Un data frame, una hoja de datos. Bueno, pues ya está. Si es un análisis, yo qué sé, de regresión, por ejemplo, que vamos a ver menos, pero quizás algo en el próximo curso, bueno, pues en ese caso pues nos devolvería los coeficientes del modelo de regresión, los intervalos de confianza, el R cuadrado, lo que sea. Aquí el value nos diría qué es exactamente lo que nos devuelve. Bueno, aquí hay un memory usage que normalmente no está en todos los help. Bueno, pues uno puede poner por lo que notas, etcétera. Estos dos normalmente no están. Quizás las notas en algunos sí, el de uso de memoria no tanto. Luego, referencias. Pues si, por ejemplo, hay veces, dijimos el otro día que R se utiliza en un contexto concreto. Cuando uno desarrolla un método y quiere publicar una forma de hacerlo, lo más rápido es hacerlo en R. Mucho más rápido que hacerlo en cualquier otro lenguaje. Puede que en Python pudiera ser, pero bueno, para un estadístico en R. Bueno, pues normalmente pues uno pone aquí las referencias en las que se basa lo que ha utilizado. Bueno, mirad aquí que esta referencia tiene gracia. Datos para modelos, capítulo 3 de Statistical Models in S. En vez de R dice S. ¿Por qué? Hay otro lenguaje que es comercial que se llama S, que es casi igual que R. R lo utiliza todo el mundo, S casi nadie. En realidad R es una implementación gratis del lenguaje comercial que era S, pero que luego la gente no ha utilizado mucho. S sí que se vendió una interface visual para el lenguaje S, que se llamaba S+, S+. Era un programa como SPSS, como todos los demás, que lo que hacía era una interface visual para acceder al lenguaje de comandos que había debajo. En R sacaré en algún momento una interface visual, quizás el último día, pero yo no la uso. La voy a sacar y ya, pero no la uso mucho. Pero la interface visual tampoco no esperéis que sea como la de los programas comerciales. Bueno, pues ese es el precursor de R.
Así que, bueno, pues al final R ha tenido más éxito que el original. Bueno, por aquí a veces nos pone véase también y nos dice pues otras funciones que pueden estar relacionadas con la que estamos viendo el help. Y finalmente, bueno, en algunos sitios nos dice también si es de un paquete, quién es el autor de la función y el que hace el mantenimiento de la función. Bueno, y finalmente vienen ejemplos. Esta es la mejor parte del help. Cuando uno no sabe qué hacer, ¿sabes? Busca el help, busca los ejemplos y ahí es donde va a encontrar cómo se utiliza la función. ¿Qué hacemos a veces? Copiamos el trozo del ejemplo, cambiamos lo que dice en el ejemplo por nuestros valores, por nuestros datos y adelante. Hay quien dice, no, eso no es saber manejar R. Bueno, vale, pues no. Si os lo dicen, pues será no saber manejar R. Pero uno tiene que minimizar el esfuerzo para lo que uno no puede ser estadístico, saber R, saber ciencia de la computación, si se dedica al cáncer, además saber del cáncer o saber, yo qué sé, econometría, no se puede saber todo. Entonces, pues, si yo tengo que hacer algo de econometría con R, pues tengo que utilizar los recursos de la manera óptima. Es decir, tengo que minimizar el esfuerzo para hacerlo. Y si a veces eso consiste en copiar un trozo de un tutorial o del help de R, pues bienvenido sea. Bueno, pues veis que información de cada una de las funciones A. Bueno, pues para cada función de R hay un help de esta manera, más o menos completo y que podemos utilizar. Vale. Ya hemos visto un poco el help, así hemos entendido un poco más qué significan los argumentos que estamos usando para la función y hemos visto los datos. Bueno, cuando hemos visto los datos, voy a volver a ponerlos. Bueno, está claro que esta columna es numérica, está claro que esto no es una columna, son los nombres de las filas, columnas numéricas y tenemos universidad. Universidad, aparentemente, no sabemos si es un factor, si es una variable de caracteres, no sabemos qué es. Y recordad lo que dije ayer, para que todo esto funcione correctamente, las funciones tienen que tener el tipo correcto. Es decir, tiene que ser, normalmente el tipo es o es una función numérica, o es una función lógica, verdadero o falso, aunque se utilicen menos, o es un factor. Las variables caracteres no nos sirven para mucho, nos pueden servir para etiquetar el gráfico, pero poco más. Un gráfico cuando lo veamos después, pero no sirven de mucho. Así que tenemos que conseguir que esa variable sea un factor. Bueno, pues vamos a ver qué es, si es un factor o no lo es. Bueno, hay otro tipo de data frames que pone el tipo que es y no, pero bueno, si lo hacemos directamente, mirad, la línea 189, class. La función class nos dice de qué clase es el objeto que le vamos a poner entre paréntesis. Por ejemplo, voy a escribir abajo, class, voy a poner el nombre de antes, C mayúscula, Y mayúscula, L mayúscula. ¿Veis? Me dice que es un data frame, que es lo que yo esperaba. Bueno, pues vamos a hacer eso, pero ahora solo con la columna universidad. Toco aquí o marco esta línea, me pongo en esta línea y lo corro. Me dice que es carácter. Carácter no me sirve para nada en estadística. La tengo que convertir en un factor. Bueno, es muy sencillo. Voy aquí, la línea 193 y a esa columna que da de caracteres la voy a poner como argumento de la función factor y lo que va a hacer es convertirla en factor. ¿Y dónde la voy a guardar? Pues en la misma columna, en el mismo sitio que estaba, en CIL, $universidad. Bueno, alguien, yo me recuerdo cuando yo era muy jovencito al principio, eso hace muchos años, me incomodaba esto, ¿cómo voy a cambiar algo y guardarlo en el mismo sitio? ¿No va a haber algún problema con que se estropee? No hay ningún problema. Primero se hace esta operación y el resultado se guarda después.
no hay ninguna interferencia, no hay ningún problema. Bueno, normalmente con la cantidad de datos que vamos a tener ahora no suele haber problema, pero cuando yo empecé en esto no era así. El ordenador con el que trabajaba era mucho más pequeño que el móvil que tenéis ahora mismo en el bolsillo, incluido el más barato de todos. Bueno, pues corro esta línea y si voy arriba, donde están los datos, veréis que aparentemente es lo mismo, ¿verdad? No se nota la diferencia, está casi igual que antes, pero si vuelvo a mirar la clase de la columna universidad, pues veis que ahora me aparece como factor. O ya está correcto. Bueno, en general, cuando yo traigo unos datos, sea de donde sea de mi investigación de campo, sea porque los he descargado de un repositorio para ilustrar el método que estoy haciendo, el método teórico, de donde sea lo que sea, lo primero que tengo que hacer es arreglarlos. Y arreglarlos consiste en colocar todas las variables en el tipo correcto. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa que aquí no he hecho, lo voy a comentar rápidamente, que tampoco lo puse en los apuntes, es que hay veces que cuando tengo una investigación real, yo voy a tener datos perdidos. Bueno, también se puede trabajar con datos perdidos. Voy a hacer un factor un vector, como ayer. Voy a llamar, pues, v igual, y dijimos que un vector se hacía poniendo una c y entre paréntesis, por ejemplo, números. 1, 2,5. Mirad, si yo quiero poner un dato perdido, por ejemplo, pues vamos a suponer que la cuarta provincia no tiene dato. Escribo NA. NA significa no hay dato. No está. Mirad, por ahí en algún sitio, lo estaba viendo en algún sitio del help, el NA. NA strings. Un vector de caracteres que no puede interpretarse se convierte en un valor NA. Bueno, en un valor NA, que luego puedo seguir poniendo números, 3, 4, veis que me acepta ese NA ahí con los números. Escribir el V. Pues donde aparece un NA, hay un valor perdido. Luego vamos a observar una cosa. Si yo tengo NAs dentro de un vector, dentro de una columna, algunas de las funciones es posible que se líen después. Vamos a guardar eso en la memoria y lo vemos luego. Bueno, pues ahora creo que ya tengo mis datos completamente arreglados. Bueno, puede que en algún caso, por ejemplo, yo quiera calcular nuevas cosas con esos datos. Por ejemplo, como dijimos ayer, la tasa de incidencia y añadirla en una columna nueva. Bueno, pues el cálculo es muy sencillo. Mirad, simplemente, si yo escribo el nombre del data frame, que creo que lo vimos ayer también, $, y el nombre nuevo que le quiero dar a la variable, mirad que si vuelvo aquí, tasa no es una de las variables del marco de datos, de la hoja de datos. Bueno, pues voy a definir una nueva que va a ser los casos confirmados. En este caso, en vez de como ayer se llaman casos confirmados, porque es lo que tenía en el archivo, dividido por la población, es decir, nombre del marco de datos, nombre de la hoja de datos, el data frame, $, nombre de la variable. Bueno, pues divido la una por la otra y la multiplico por 100.000. Bueno, pues me va a hacer la operación, me pone una nueva variable que se llama tasa. Corro esa línea. Bueno, aquí podía mostrar el cabecero, lo voy a ver arriba. Mejor. ¿Veis que añadir una variable con la tasa? Es bien sencillito. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya estoy en disposición, ya estoy listo para trabajar. Ahora, puedo saber mucho más de R si quiero, ¿vale? Pero con estos simples pasos
estoy en disposición de hacer cosas con mi data frame. Lo cual no quiere decir que de vez en cuando no se me atasque todo esto. Bueno, vamos a probar algo. Aunque la parte estadística y gráfica viene en los próximos días, voy a probar alguna cosa. Voy a probar, por ejemplo, hacer un diagrama de barras. Solo para que veamos el manejo inicial. La línea 206. Bueno, pues la función que hace un diagrama de barras se llama barplot. Veremos alguna más y alguna más mucho más sofisticada. Recordad que esto es estadística básica, es decir, descriptiva, y algún gráfico. Gráficos hay casi infinitos, veremos unos cuantos. Bueno, pues barplot. Voy a seleccionar directamente la variable para la que quiero hacer el diagrama de barras. Y le voy a decir que, bueno, los nombres que me va a poner en el diagrama de barras son los nombres de las filas de mi propio data frame. Aquí sí que, bueno, una vez que hagamos gráficos, etcétera, vamos a aprender las bases, pero hay infinidad de posibilidades diferentes para hacer gráficos, para modificarlos, etcétera. Eso solo hay una manera de aprenderlo, y es cuando uno lo necesita y lo usa. Si no, no tiene sentido aprender cosas muy sofisticadas que se van a olvidar mañana. Tiene sentido aprender la base, saber qué estamos haciendo y saber dónde buscar cuando necesitamos algo más sofisticado. No es cuestión de ponerse un manual en la cabeza. Imaginaos que me diera cuando yo hago las prácticas en clase con R, me diera por examinar a los alumnos y que se acordaran de todos los comandos. Para mí eso no tiene sentido. Yo les puedo mandar a hacer una tarea con todo el material que quieran utilizar, pero lo que tienen que llegar es a un fin concreto y hacer una tarea. Por ejemplo, en minería de datos, que es la asignatura que tengo ahora, y que casi que me coincide un poco con estas horas, la evaluación final, además de unos cuantos cuestionarios a lo largo del curso, es una tarea con un conjunto de datos. Yo sé que hay gente por ahí que se dedica a hacer tareas para otros, pero bueno, allá la conciencia de cada uno. Tratamos de, además de pasarle un protector de copias, para ver de dónde se han sacado las frases, etcétera. Bueno, pero eso es lo que tiene sentido, hacer una tarea para llegar a un fin, no aprenderse los comandos como hacíamos. Yo estudié Fortran en primer año de matemáticas sin ordenador. Entonces nadie teníamos un ordenador ni nada parecido. Entonces estudiábamos Fortran de memoria. Bueno, eso afortunadamente ya no tiene que ser así. Bueno, voy a correr esta línea y ahí tengo mi diagrama de barras. Mirad, el gráfico sale siempre aquí. Bueno, si lo vemos de esta manera quizás no es gran cosa, ¿no? Vamos a ver formas mejores de hacer esto. Este es el gráfico que viene en la base, que no necesariamente está mal. Es decir, es un gráfico perfectamente aceptable. Es que tengo aquí un problema, alguna provincia no me sale, con esa cosa nos vamos a pelear a menudo. Si lo cierro, mirad, si le doy un poco más de sitio, pues a lo mejor incluso consigo hacerlo. Bueno, es un gráfico perfectamente aceptable para poner en una publicación. Bueno, voy a deciros cómo hago con este gráfico, porque eso estamos en doctorado y si queremos hacer esto es porque vamos a tener que hacer un análisis estadístico de datos. Probablemente vamos a tener que hacer gráficos. ¿Cómo coloco este gráfico para que sea publicable en un artículo? Bueno, depende de para qué lo quiera utilizar. Lo voy a poder exportar. Lo tengo aquí. Bueno, lo puedo guardar como un PDF, que a veces es suficiente. Lo guardo en un PDF y me queda el gráfico tal cual en un PDF. Lo puedo copiar en el portapapeles y pegar después, por ejemplo, en Word, donde me parezca conveniente, pero también lo puedo guardar como imagen. Suele funcionar mejor. Si yo lo guardo como imagen, bueno, pues veréis que lo puedo guardar con distintos formatos. PNG,
Por ejemplo, si lo vais a hacer para la presentación de la tesis, y lo vais a poner en un PowerPoint, funciona muy bien, o JPEG. Si lo queréis para una, bueno, BMP podría ser también, todos estos son imágenes, es decir, no se pueden tocar. Una vez que uno los guarda, las posibilidades de modificarlos son mínimas. Bueno, los tipos para publicación, que se supone que tienen un poco más calidad, son TIFF, que yo creo que ya no se usa tanto. EPS, ese sí, en muchas revistas os van a pedir el gráfico en EPS, PostScript encapsulado, vale. Ambos, el TIFF y el EPS, puede que se puedan manejar. Ay, no se ve el menú en... Si tocáis aquí en el menú, lo veis vosotros mismos, porque estoy viendo que no aparece en la pantalla. Bueno, si lo queréis modificar y editar después, lo vamos a guardar como SVG. Veis que ahora al soltar sí que me queda SVG. ¿Vale? Este es un formato vectorial que después se puede editar. ¿Con qué programa? Bueno, pues, por ejemplo, seguro que a todos os suena Adobe Illustrator. Pasa que, bueno, ese es un poco caro y es posible que no esté al alcance de casi todo el mundo. Creo que CorelDRAW, me parece que se llamaba, en Windows también lo hace, en Mac también está el Adobe Illustrator y hay uno gratis que se llama Ink, como tinta en inglés, INK, Escape. Inkscape es gratis, permite editar este tipo de gráficos. O sea, añadirle alguna anotación, que quiero poner flechas en el gráfico, lo que sea. Bueno, pues puedo grabarlo en este formato y editarlo después. Si os parece lo suficientemente bueno, pues a veces uno lo guarda en EPS y bueno, y casi que reza para que salga todo en su sitio, porque a veces lo de los gráficos es un problema. Cada programa los graba de una manera, luego al mandarlos en la revista te ponen problemas, etcétera. Pero bueno, a ser posible, lo dejamos lo mejor que podamos, o bien para editar, o bien en EPS, que es el formato que nos suelen pedir en las revistas. Bueno, lo guardo como VG, le pongo un nombre, pues yo qué sé, barras, y él solito me lo guarda en el directorio de trabajo. Bueno, aquí tenéis otra cosa que es Zoom, que no sé si se verá, no se ve porque me lo abre en otra ventana, pero si lo tocáis vosotros mismos, observaréis que el gráfico es más grande. Lo que sí es verdad que de esa nueva ventana, pues se puede copiar la imagen, etcétera, pero ya no se puede guardar. Bueno, esto a veces es más importante que todos los comandos de R, porque al final vamos a tener que hacer una publicación y poner el gráfico correspondiente. Bueno, voy a añadir por aquí alguna cosa, por ejemplo, que no me gusta tan gris, pues voy a poner en la línea 206, coma, col, COL de color, veis que os da sugerencias, igual, y entre comillas, red, rojo. Ahí. La línea y me sale el diagrama de barras, pero en rojo. Los colores se pueden poner de muchas maneras. Se pueden poner, por ejemplo, con un número. Si le pongo un número también significa un color, esa decimal, el nombre del color. Por ejemplo, si escribimos aquí colors, y los paréntesis, ahí me salen los 657 nombres de colores que puedo escribir para el gráfico. Veremos un poco más de eso después. Bueno, pues veis que es relativamente sencillo, con un comando sencillo. Hombre, si queremos gráficos muy sofisticados, la cosa se va a complicar un poquito. Pero, de momento, es fácil. Por ejemplo, si no quiero que se me suban los nombres, pues los voy a poner solo con las letras, las primeras letras. Pues en la línea 210 hago un gráfico, pero solo pongo las dos primeras letras. ¿Que quiero algo más sofisticado? Pues hago lo mismo que antes. Escribo help plot y ahí tenéis
todas las posibilidades. Bueno, pues se puede hacer, por ejemplo, en horizontal en vez de en vertical. Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden cambiar dentro del gráfico que uno no usa la mayor parte de las veces. Bueno. Ahora que, por ejemplo, aunque no está ahí en los apuntes, que yo quiero... Bueno, la estadística la vemos mañana, no importa. Bueno, vamos a importar datos, por ejemplo, de Excel. Hay varias formas de importar datos de Excel, pero aunque en los menús no me los saca en Blackboard, si vais al menú File, podéis probarlo, y baja, a la mitad del menú aproximadamente hay una opción que dice Import Dataset, importar un conjunto de datos. Y se puede importar de CSV, de Excel, de SPSS, de SAS, de Stata. Bueno, de casi cualquier programa comercial que se puede utilizar para estadística. Bueno, pues si le dais a importarlo de Excel, os sale una pantalla donde podéis buscar el archivo de Excel. Hemos dicho coronavirus abril. En la carpeta que lo tengáis, me sacáis a por defecto. Abrir. Bueno, ahí me pone un poco, veis que me muestra el archivo para que lo vea, y lo que hace realmente es simplemente que me construye el código necesario para importar el archivo. Si yo le doy importar, me lo hace directamente, me lo va a grabar en un data frame que se llama coronavirus abril. Si quiero que sea algo más corto el nombre, pues le doy otro nombre. Lo voy a cancelar y lo voy a hacer desde, ya lo he puesto aquí. Lo he puesto aquí completo. Supongo que tendremos la librería readxl, el paquete. Bueno, vamos a aprovechar la ocasión para explicar qué es eso de los paquetes. Tampoco lo he explicado con detalle en los apuntes, pero en los tutoriales que voy dejando, etcétera. Bueno, hoy he puesto también un libro en inglés de análisis de datos con R. He puesto el enlace para descargarlo. Si no podéis descargarlo, me lo decís y os pongo el libro. ¿Por qué he puesto el libro? Porque normalmente eso no se puede hacer o no se debe hacer. He puesto el libro porque es uno de los 500 libros de Springer que ha dejado de descargar gratis durante toda esta situación. Están todavía disponibles, así que el que lo quiera que lo descargue ya antes de que sea tarde y los quiten. Si no, yo os lo puedo dejar porque los descargué unos cuantos. Tengo alguno más, pero no puedo ponerlo de la misma manera. Bueno, pues hay un libro de R que me permite, que tiene tutoriales, etcétera. Pues allí empieza un poco con todo lo que yo he dicho y he explicado, eso sí, en inglés. Bueno, hemos dicho que íbamos a ver qué es esto de un paquete de R. R por defecto bien, tiene un paquete base, un paquete de gráficos, etcétera, pero R se puede configurar, se pueden añadir paquetes, se pueden añadir librerías que hacen diferentes cosas. Bueno, si miramos en RStudio, vamos aquí a RStudio, veis que aquí dice packages, paquetes. Vamos a tocar aquí. Bueno, pues aquí nos dice cuáles son los paquetes que tenemos instalados actualmente. Bueno, lógicamente, vosotros vais a tener mucho menos que yo. Estoy trabajando con él bastante tiempo, los voy actualizando. Bueno, aquí se van a ir guardando los paquetes adicionales. Hay miles de paquetes diferentes. Pues buscando por ahí encontraréis, por ejemplo, dos míos con uno de mis doctorandos. Yo tengo otro, pero que no se instala desde como lo vamos a ver ahora, sino que se hace de otra manera. Si lo usáramos en algún momento, os digo cómo habría que hacer. Bueno, pues ¿cómo instalo un paquete? Bueno, aquí veis que necesitamos un paquete que se llama readxl, leer archivos de este. Bueno, pues iría aquí donde dice install, toco aquí.
y ahí nos dice, bueno, ¿de qué repositorio? De CRAN. CRAN es el repositorio habitual, donde tenemos los paquetes. Si entráis en la página de R, veréis que a la izquierda arriba del todo dice CRAN, y el descargar, etcétera. Bueno, pues ahí hay un repositorio que luego os permite elegir de qué lugar los descarga. Son todos mirror, son todos iguales. No hay problema, podemos descargarlo de cualquiera. Bueno, pues elegimos repositorio CRAN. Bueno, se puede configurar aquí el repositorio. Esperemos que funcione sin configurar nada. Bueno, pues ahora escribimos aquí el nombre del paquete que queremos descargar. Lo demás no lo tocamos. Hemos dicho que queremos read. Él nos va dando las opciones. L. Ahí está el paquete, ¿veis? Escribimos el nombre del paquete. Una cosa importante, instalar dependencias. Vamos a instalar dependencias porque si no, no va a funcionar correctamente. Bueno, pues vamos aquí arriba. Estábamos en CRAN simplemente para mencionar lo otro. Lo otro es instalar un paquete desde archivo. Por ejemplo, yo a veces en mi página web pongo el paquete para que la gente lo descargue y lo pueda instalar desde aquí sin necesidad de ir al repositorio, etc. Porque para poner un paquete en CRAN, en el repositorio, hay que hacer el paquete tiene que funcionar. Tiene que tener un manual completo en inglés. Si el paquete es un poco grande y lo estamos cambiando cada poco tiempo, es un poco lioso el hacerlo. Así que bueno, yo prefiero ponerlo ahí, ponerlo en un sitio en el que controlo yo en lugar de controlar ellos. Además hay una curiosidad, cuando mandas un paquete a CRAN para que lo cuelguen y lo comprueban, siempre le pasa, tienes algún problema y hay un señor que cuando tienes el problema te devuelve un correo en el que te insulta. Pero entonces, bueno, pues no es agradable que a uno le insulte, pues porque el ejemplo que has puesto funciona tarda más de 2 segundos en terminar. Tampoco es plan. Bueno, instalo, le doy aquí instalar. Bueno, ahora me va a decir que si quiero, le voy a decir que no. No lo veis en la pantalla, pero me está diciendo updating loaded packages, que si actualiza los paquetes cargados. Le voy a decir que no, para que lo haga rápidamente. Sin problema, vosotros también decirle que no, porque si no reinicia R y prepara un impresionante lío. Bueno, pues ya tengo instalado mi paquete. Mirad, la línea que tengo aquí, que acabo de señalar, install packages. Esta es la manera de hacerlo desde la consola. Es decir, no es necesario ir al menú, sino que le doy esta función, install packages, el nombre del paquete, y lo puedo instalar exactamente igual. Bueno, pues ya estoy en disposición de leer mi archivo de datos desde este. En la línea 215 corro y la... no, lo he hecho mal. Mirad, acabo de instalar el paquete. No he corrido la línea 214. Cuando tengo un paquete instalado, no funciona automáticamente. Necesito, antes de utilizarlo, cargar el paquete, cargar la librería. La carga del paquete se hace con library. Library, el nombre, si corro esto, ya me lo carga y ahora ya debería de funcionar correctamente. Bueno, me ha traído los datos. Este me gusta menos porque los pone en una... Bueno, me gusta menos, depende de para qué. Los pone en una forma nueva que en lugar de un data frame lo llaman un table, que luego se puede utilizar con otro paquete más complicado y a veces se pone tonto con las funciones de siempre. Bueno, la única diferencia es que en este caso, veis, la provincia la ha importado como una columna, como una variable, en lugar de importarla con los nombres, como le habíamos puesto antes. Tampoco hay ningún problema. Si queremos cambiar y poner los nombres, podemos hacerlo, tampoco pasa nada. Vamos a dejarlo de momento. Bueno, pues ya vemos que si tenemos los datos en Excel, probablemente va a ser fácil importarlos. Una cuestión. Si los datos no están muy limpios,
es decir, no están bien ordenaditos, etcétera, a veces puede dar problemas. Eso va a ser siempre así. Quien haya trabajado con datos y me estará oyendo ya sabe que muchas veces el primer problema que uno se va a encontrar es leerlos y ponerlos adecuadamente. Bueno, pues ya tengo mis datos también con Excel. Vamos a probar otro formato, que es el de SPSS. Luego abro el archivo para que pueda abrir el archivo, a ver si soy capaz. Bueno, mientras lo voy haciendo, voy a poner que me abra SPSS. Bueno, pues es lo mismo. Lo que pasa es que ahora voy a utilizar una librería que se llama Foreign. Probablemente, si tratáis de correr esta línea, la línea donde dice Library Foreign, no sé si viene instalada por defecto en SPSS. Si no viene instalada por defecto, os va a dar un error. Pero bueno, tampoco hay un problema. Pues se dice Install Packages Foreign o se va a donde dijimos antes de paquetes, aquí en instalar, y lo instalamos sin problema. Un segundito, voy a compartir el archivo de SPSS para que lo veamos. Ventana de la aplicación. A ver dónde me la puso. Aquí. Tarda un poquito, como de costumbre. Bueno, ahí tenemos los datos en SPSS. Si alguien ha visto SPSS, esto ya está definido como una variable nominal, como una variable categórica, aunque en SPSS es un poco raro. En SPSS la variable nominal se escribe con números y se le hace la traducción para que sepa que es no y que sí, que en este caso es con 1, 2. ¿Vale? Bueno, vuelvo al RStudio. Ventana de la aplicación, RStudio. Espera otro poquito. Ya le cuesta después de 1 hora. Bueno, pues ya está. Importo la librería, voy a correr esto. Si no la tuviéramos, la tendríamos que instalar. Y lo voy a leer. Aquí sí que tengo que decirle to data frame, que lo convierta en data frame verdadero. Bueno, pues corro esto. Y ya tengo mi Castilla y León 3, que son mis datos. Y fijaos que si lo leo de SPSS y lo tenía en SPSS, le voy a decir, y con esto y termino por hoy, class PIL3 dólar, ahí tengo todos justo el de abajo, universidad, lo puedo incluso seleccionar aquí, factor. Veis que de SPSS lo ha importado correctamente. No es necesario convertirlo, como en el caso del texto o como en el... Bueno, en este no lo vi, pero probablemente no lo ha comparado. Bueno, en este no lo tenía, creo. Bueno, pues es bien sencillo. Solo una cosa más porque en la próxima práctica que hagamos, mañana vamos a ver un poco de teoría. El próximo día vamos a ver un poco de descriptiva, de qué condiciones tiene que tener un gráfico, etcétera. Porque, bueno, un estadístico no se puede ir en un curso sin explicar un poquitín de teoría. No mucha, pero algo voy a explicar. Porque además uno tiene que saber la teoría para poder hacer la práctica. Bueno, ¿cómo salvo o cómo guardo un archivo? Bueno, pues el comando es save, guardar. Aquí le doy el data frame o la variable o lo que sea, lo que quiera guardar. Y el nombre del archivo. Si se lo doy así, tal como está aquí el nombre del archivo, me lo va a guardar en la carpeta de trabajo que yo tengo, por defecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo guardo y si lo tengo el archivo guardado, si yo he hecho modificaciones en el archivo, conviene guardarlo para que en la siguiente sesión lo vuelva a leer y no tenga que volver a hacer todas las modificaciones. Bueno, en la siguiente sesión, hoy por ejemplo, voy donde dice sesión, Clear Workspace, para que no me quede nada. ¿Veis que se me ha ido todo? Yo voy a cargar el archivo. Cargo el archivo
y carga exactamente el archivo que guardé en esa partida. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Llevo un poquitín más de una hora. Creo que es suficiente, es la idea.